Bueno, no me dijeron cuánto tiempo. Háganme seña porque me gusta respetar los horarios. Ok. Este, algo que me habías preguntado y no terminé de contestar es el hecho de eh, una de las cosas que me gusta de Buenos Aires es el hecho de que el porteño, digamos, porteño es el que vivía originalmente en el puerto cerca. Es que la gente de capital, por lo general, te dice: "No, no quiero". Le das un folleto: "No me interesa, soy ateo, soy gnóstico". Y vos ya sabés para dónde tenés que seguir. Pero lo que pasa en varias provincias: "Uy, bueno, gracias". Y lo invitás: "Mirá, tenemos una película esta noche, tenemos una actividad, tenemos una obra de teatro, tenemos ta". Bueno, 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 yo te digo, las veces que he estado contentísimo, Laura, esta noche van a venir por lo menos 8 o 10 personas nuevas. No vino ni uno. Pero para nuestra sorpresa, hay gente que me ha dicho: "Uy, qué bueno, gracias, estoy en la búsqueda". "Sí, sí, ¿a qué hora es?". "Bueno, esta noche voy". Y te aparecen. Y hay gente que ha recibido a Cristo. Entonces, no hay uno sesga. Uno dice, ¿es difícil o es fácil? Ah, por otro lado, eh, Dios sabe, obvio, Dios sabe quién va a recibir a Cristo. Nosotros no, por eso está el mandato, ir y predicar el evangelio. Pero lo otro que quiero dejarles es que, así como para movernos de un lugar a otro, tenemos que tener paz de manera individual, paz de manera matrimonial y paz con la iglesia encomendante, nuestros documentos están en la presencia del Señor. Decir: "Bueno, Señor, sabemos que tú no eres un Dios de desorden". Cuando haya ancianos, porque la labor misional, ¿para qué está un misionero? Para sembrar la palabra, para, Pablo le dice: "Te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, reconocer diáconos, gente nueva que ha ido discipulando para luego reconocerlos como ancianos". Y ahí, en un sentido, la labor misionera tiene que dispararse para otro lado o seguir en conjunto con la iglesia local, pero siempre con la visión misionera de sembrar la palabra de Dios. Ahora, brevemente, este, quiero dejarles un concepto muy claro y definido. Primera Corintios capítulo 3. Y vamos a respondernos una pregunta. ¿Qué es la obra de Dios? La obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos responde de manera clara. Primera Corintios 13. Me encanta el Señor Jesucristo. Él fue el pedagogo por excelencia, el maestro de los maestros. Él tomaba verdades conocidas y enseñaba verdades desconocidas, como por ejemplo parábolas que tenían el propósito de ocultar verdades o revelar verdades. Y él tomaba algo conocido como la hierba del campo, los pajaritos, y te mostraba que si Dios los cuida, también nos va a cuidar a nosotros. Así que él en un momento cuenta la parábola es, de los talentos, el sembrador salió a sembrar, dice. Es tremendamente claro, el sembrador salió a sembrar. Y me gusta el logo que tiene FEMA, ¿lo conocen? Con esperanza de varar el que ara. O sea, ¿qué es un misionero? Un misionero es un sembrador. ¿Qué somos los cristianos? Pequeños Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Sembrar, ¿qué? La palabra de Dios en la vida de personas. Y antes de leer, me gustaría gestualmente mostrarles algo que siempre me gusta hacer. Y usted va a decir: "Ya empezamos con cosas raras". No. Mire, este libro es la palabra de Dios. Marcos 13:31 dice: "Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". Este libro es eterno. ¿Estamos? Cuando se mira a sí mismo, el sabio Salomón, escribiendo el libro de Eclesiastés,
capítulo 3, verso 11, dice, lo ha hecho hermoso todo en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano tiene un alma, tiene la capacidad de existir eternamente y un mensaje eterno. Cuando el mensaje eterno y el alma eterna se tocan, ahí estamos involucrándonos en los negocios de Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Ganar almas en base al sacrificio de Cristo. Que toda nación, toda tribu, toda lengua, toda ciudad, todo continente, toda aldea, toda familia, todo ser humano, escuché el precioso mensaje del Evangelio. Y Dios ha delegado esa gran misión a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por personas. Y uno pregunta, ¿qué es la obra de Dios? Bueno, tomando esa enseñanza de que el sembrador salió a sembrar y la semilla cae junto a pedregales, ¿se acuerda? Cae en distintos caminos que son las distintas reacciones de los corazones hacia la palabra de Dios, los afanes de esta vida, el maligno, y hay quien da fruto a 100 por 1. Eso básicamente es la obra de Dios. Es sembrar el mensaje de la palabra de Dios en los corazones de las personas, utilizando aquellos que ya hemos creído. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya en las primeras iglesias había problemas interrelacionales, en Gálatas había problemas doctrinales. O sea que no es extraño que siga habiendo problemas en las iglesias. Pero gloria a Dios, hay principios en su palabra para corregirlo. Ahora fíjate, ¿por qué soy carnales? Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Mire esta pregunta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a uno concedió el Señor. Fíjese cómo Pablo el apóstol se intitula, se describe y dice, yo planté. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Sembró, ¿qué? El mensaje de la palabra de Dios. Mirá, te puedo contar de Luciano. Luciano es un hermano que se jubiló de policía. Luciano, cuando los nenes eran chiquitos, pasa por una iglesia acá, el Buen Pastor, y le dan un folleto. Pasan 4 meses y él tiene ganas de leer algo, busca el folleto y se pone a leer el folleto y esa noche recibe a Cristo. 3 a 4 meses más tarde. Y vos decís, es un folleto, no lo menospreciemos, es una semilla. Y quiero ese gráfico, ya que estaba hablando un docente. En la escuela primaria, ¿se acuerdan que te daban el vasito, el papel secante, el germinador? Y uno, wow, iba creciendo, iban saliendo las raíces. Bueno, eso pasa a nivel espiritual. Dios obra usando su palabra. Dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, hace sabio y sencillo. No es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. Eh, y voz de Jehová que hace temblar el desierto. La palabra de Dios escrita quebranta los corazones más duros. Entonces, hermanos, no nos cansemos de dar un folleto, de sembrar. Quizá no lo veamos en esta vida, pero qué bueno que en la eternidad alguien te toque el hombro y te diga, yo estoy aquí porque me diste un folleto. ¿Qué es la obra de Dios? Sembrar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña, me encanta lo básico, la Biblia va desde lo básico hasta lo complejo. Me encanta escribir, he hecho cursos de discipulado eh, más complejos, distintos temas para hombres y demás. Pero quiero decirte que nunca debemos perder de vista que el Señor Jesucristo dijo, apacienta a mis corderos. La enseñanza tiene que ser simple, pero el hecho de que sea simple no quiere decir
que no sea profunda, tiene que ser claro. Y acá el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolos, un hombre enérgico, dinámico en su verborragia, rápido de palabras, empezó a, luego de ser instruidos por Aquila y Priscila, que lo tomaron aparte, empezó a ¿qué? A hacer docencia espiritual. ¿Qué es la palabra discípulos? Mire, la obra de Dios descansa sobre dos pilares. En vez de un PowerPoint, hoy les traje un pobre point. Imagínense este PowerPoint. Baja una flechita. Primer columna de la obra de Dios. ¿Cuál es? Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor Jesús hizo la analogía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Bueno, un cuerpo normalmente hablando tiene dos piernas, como dos grandes columnas que hacen que el cuerpo todo se desplace. Bien, la primera columna sobre la que descansa la obra de Dios es evangelismo. La segunda columna es el discipulado, Mateo 28, 19, 20. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. La palabra discípulo ahí en su original es mateteuo, que quiere decir alumno de, seguidor, imitador. Entonces, usted hermano que tiene seguridad de salvación, usted que, mi hermana querida, que sabe los pasos básicos de la vida cristiana, es la voluntad de Dios que usted tenga una transmisión de vida a los nuevos convertidos. Los animalitos no dejan a las crías. Bueno, ese concepto, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, estegnon, niñitos recién nacidos. No debemos dejar niños recién nacidos. Toda iglesia que se precie de tal tiene que tener un buen programa de evangelismo y un buen programa de discipulado. Con el evangelismo ganamos personas, con discipulado mantenemos la persona. Hay un libro que ahora ya es antiguo, cuando yo lo compré era nuevo, El discípulo no nace, se hace, y él traza una estadística, proyecta un evangelista llenando una cancha una vez al mes, a lo largo de 10 años, no recuerdo cuántos convertidos tiene, pero alguien que discipula proyectándolo es la misma base física de la bomba nuclear, que explota, es exponencial, rompe uno con otro. Usted imagínese una persona que disipula a otro, tenés dos y dos son cuatro y cuatro, ocho por dos, 16, 16 por dos, 32, exponencialmente en el tiempo da mucho más resultado con permanencia en el tiempo, el discipulado, que el evangelismo. Y el énfasis, la estructura griega de la Gran Comisión, el 45% de la estructura griega es evangelismo. El 55% restante es conténgalo en la iglesia, haga docencia, dele Biblia. Hermanos queridos, la obra de Dios, ¿qué es? Primer pregunta, sembrar. Segunda pregunta, ¿qué es un misionero? Alguien que siembra. Pero fíjate, sigue 1 Corintios 3, y es muy, muy claro como el apóstol Pablo dice. Así que ni el que planta es algo, verso 7, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, ¿qué hay que no haya recibido de Dios? Cuando usted entiende que puede mover un dedo por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, debe atribuirle la gloria a Dios. Si usted tiene un don, talento natural, la música no es un don, la música es un talento natural. Si no estamos diciendo que Freddie Mercury, que Sandro, que etcétera, etcétera, tienen el don de la música. Es un talento natural heredado de los padres. Un don espiritual es para servir a Dios. Y son don de enseñanza, don de evangelista, etcétera, etcétera, etcétera.
semánticamente puede ser parecido, espiritualmente es distinto. Entonces dice, ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios. ¿Para qué está la iglesia? Acuérdese que el gran yo soy libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y en medio de deambular en el desierto, ¿qué les hace erigir, levantar? El tabernáculo. Y si usted mira el tabernáculo a la luz del Levítico, eran pieles de tejón que se decoloraban. Pero ¿qué sucedía allí? Estaba la gloria de Dios. Y en su vida y en la mía, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y su vida y la mía es para la gloria de Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Es mostrar a Dios a través de mi vida. Este tipo era un iracundo, era un mal hablado, y ahora su vida cambió, sus gestos cambiaron, su mirada cambió, su carácter está cambiando. ¿Qué pasó? Ah, Cristo vino a mi corazón. Y cuando usted ve el libro de los Hechos, capítulo 4, dice que se pararon y hablaban al pueblo. La palabra hablaban ahí es, no solo la leo, expresar palabras, dice que hablaban con un compromiso y con un coraje que no era natural, porque en ese momento se estaban literalmente arriesgando el cuello. Y esa convicción al hablar, ese cambio de vida, era también lo que impactaba. Por eso, predicar el Evangelio lleva una vida detrás. Cuando usted y yo vivimos a Cristo, prácticamente no tenemos que hablar, porque gente va a empezar a preguntar, che, ¿cómo es que todo el mundo se queja de la economía y vos no? ¿Cómo es que está enfermo fulano y cómo es que te robaron tal cosa y vos no te quejas? Ah, porque tengo un Dios que todo lo que sucede en mi vida no es casualidad. Tengo la palabra de Dios donde sé que todo lo que Dios permita obra para bien. Y hermanos queridos, Él dice, ni el que planta es algo, ni el que riega. Tenemos el privilegio de servir al Dios eterno. Ahora, imagínense que usted se perdió en medio de la nieve, ¿no? Y de golpe ve luz. Y se empieza a arrimar y ve 4 o 5 vehículos y ve un hogar encendido y ve la mesa puesta con carnes y ensaladas y la gente calentita y usted tiritando ahí. Qué deseo de entrar, ¿no? ¿Sabe que Mefiboset era alguien que miraba de afuera? Y por la misericordia que David ejerció, se sentó a la mesa. Usted y yo estamos sentados a la mesa, entramos a Palacio del Rey. Debemos compartir con otros dónde encontrar el pan. Y esa es la inyección que dispara el evangelismo. Amar a mi prójimo es querer que mi prójimo tenga lo que yo tengo. ¿Y qué tengo? Vida eterna, promesa de Dios, paz en medio de un mundo agitado. Se dio cuenta, no lejos de teorías conspirativas y demás, se dio cuenta que es fácil que le va a hacer el anticristo ejercer el poder en el mundo. Somos una generación privilegiada porque está viendo los instrumentos que va a usar el anticristo para gobernar. ¿Y sabe qué dijo el otro día el presidente de la ONU? El mundo tiene que saber que necesitamos paz y seguridad. ¿Qué dice Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad, está a las puertas nuestro amado Salvador. Velemos, hermanos, no durmamos en la vida espiritual. Te hago una pregunta que me la hago siempre. ¿Cuánto hace que no te emocionás con una lectura bíblica? A mí me fascina, y perdonen que sea expresivo, cuando, ah, cuando el ejército de Sennacherib casi
10 veces o 15 más de soldados invade Jerusalén, Israel quiere invadir Sitia, le manda cartas intimidatorias, verbales a través del Tartán, el Rabsacé, el Rabsacé, diciendo vendremos a ti, tu Dios no habrá nada, y él agarra las cartas, las pone en la presencia de Dios, y Dios ora milagrosamente. Y te digo, la palabra presente es un sinónimo de regalo, y tú y yo, mi hermano, tenemos que olvidarnos del pasado, olvidarnos del futuro, apagar la tele y el celular, la compu, y prendete frente a la palabra y deja que la escritura refresque tu alma. Tenemos el alma marchita por falta de lectura y se apaga la visión de las almas perdidas. Volvamos a disfrutar de la palabra de Dios y Pedro dice, desead como niños recién nacidos. Un poeta dice, escribió un poema, valga la redundancia, que después Julio Iglesias, un cantor de nuestra época, la hizo canción y decía que el niño busca de su madre el pecho con hambre, con ansia, con llanto y con sed. Usted y yo tenemos que volver a esa sed de la palabra. Y no le conozco, ¿eh? Carlitos que me contactó, ni el suegro que me... No me dijeron, che, tirales algo. No los conozco, hermano. Estoy hablando habiendo buscado la guía de Dios. Debemos leer más la palabra. Nuestra agenda diaria de responsabilidades merece que Dios sea relevante en los quehaceres. Y hermanos, 1 Corintios 3 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, tanto el evangelista como el discipulador. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es el bimá. Esto está en 1 Corintios, más adelante habla de el tribunal de Cristo. 2 Corintios 4:10, porque dice que es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal. El bimá era allí donde los distintos atletas griegos pasaban luego de sus distintas especialidades y recibían una corona de laureles que se marchitaba. Dice que vamos a recibir premios a los pies de Cristo. Y dice que la mirada de Cristo va a observar esas coronas. Y cuando nosotros vemos la adoración celestial, esa gran escena celestial, Apocalipsis 4 y 5, vemos que está la iglesia presente. ¿Y qué hacían los ancianos? Los 24, número de la sinagoga que representan a la iglesia, echaban sus coronas. ¿Sabe qué dice Proverbios 11:30? El que gana almas es sabio. Y cuando usted y yo ganamos almas, Pablo le escribe a los creyentes y le dice, gozo y corona mía. Ganar un alma es una corona y esa corona nos la va a dar Cristo y la vamos a poner a sus pies como una expresión práctica de nuestro amor a Él. Entonces dice, para que cada uno reciba su recompensa. Hoy es tiempo de sembrar para la eternidad. ¿Qué estás sembrando, hermano, para la eternidad? ¿O solo piensas en el mañana? ¿Sabe? El príncipe de los predicadores, valga la redundancia, le estaba predicando a alguien. No, dice, no me hable de la muerte, todavía me falta años. Entonces este hombre, Charles Haddon Spurgeon, vuelve y golpea la puerta. Y dice, simplemente quería decirle que si en vez de haber sido yo hubiese sido la muerte, ¿usted qué hubiese hecho? ¿Ves? Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Y hoy es tiempo de sembrar la palabra. Hoy es tiempo de discipular. Hoy es tiempo de que le demos tiempo a Dios en nuestra vida. Y no te digo una vida de monasterio, de monje. No. La palabra santo, y perdónenme la expresión, no es tonto. La palabra santo no es aburrido. Un santo es alguien que ríe, goza, llora. Pero la palabra santo quiere decir apartado del pecado. Yo sé que este chiste con doble sentido,
no le agrada a Dios, me aparto. Yo sé que miro, pero miro y me aparto. Miren, hermanos, hay 3 clases de mirada que lo dejo particularmente para los hombres, pero también las mujeres, porque Eva miró. Hay una mirada pública, imposible de evitar. Imposible que evitemos mirar porque si no nos chocaríamos. Y Dios nos dio la vista para que veamos. Ahora, la primera mirada a la pública no se puede evitar. La segunda mirada, la permanente. O sea, yo vi algo, vi a alguien y permanentemente poso mis ojos ahí. Esa segunda mirada es terriblemente peligrosa porque le abre la puerta a la tercera mirada, que es la mirada pecaminosa. Entonces, hermano, de lo público no pasemos a lo permanente porque lo pecaminoso es inmediato. Y usted y yo debemos ser santos porque el pecado nos aleja de los principios bíblicos y de la comunión con el Señor. Que podamos guardar nuestros corazones en pureza. Y dice aquí bien clarito, note, porque, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, él fue el fundador de iglesias. Fíjese este concepto, cómo se desarrolla la obra de Dios. Viene el Mesías, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son evangelios sinópticos, cuentan la vida de una misma persona de distintos puntos de vista. Luego, en el medio, estos 4 que fueron ganados, Lucas 6:12 dice que pasó toda la noche orando y llamó así a los que él quiso, los cuales le puso nombre de apóstoles. Hay un libro en el que luego de los evangelios que viene que se llama, hola, ¿cómo se llama? El libro Hechos. de los hechos de los apóstoles. Alguien dijo así, podrían ser los hechos del Espíritu Santo. Ahora, ahí en el libro de los hechos se convierte el apóstol Pablo, capítulo 9, el apóstol a los gentiles. Y luego con Marcos, después se separan, después empiezan a visitar distintos lugares, Listra, Iconio, y Pablo va a una ciudad, Tesalónica, siembra la palabra de Dios. Va a otra ciudad, Corinto, siembra la palabra de Dios. Va a otra ciudad, Roma, siembra la palabra de Dios. Entonces tenemos los 4 evangelios que nos hablan de la persona de Cristo. Se empieza a desarrollar el libro de los Hechos y esos apóstoles que visitaron lugares reales, ciudades físicas concretas, empiezan a escribir cartas. Pedro, a los esparcidos en el Ponto, Capadocia, Bitinia, epístolas pastorales. Y ahí tenés las cartas. Y ahí tenés el Nuevo Testamento. 4 evangelios, nexo, el libro de los Hechos, que uno los evangelios con las cartas, y ahí tenés desplegado y cómo se dispara el mensaje del evangelio al mundo antiguo, hasta una de las puntas de Italia. Hermanos queridos, hoy somos nosotros los que estamos escribiendo la historia del Evangelio. Y se escribe de a poco, pero con continuidad. El mar está compuesto por billones de gotas. La obra de Dios se hace a través de los santos, en todo lugar, en derredor de todo el mundo, sembrando la palabra de Dios, discipulando y siendo luz donde estén. Que tu luz ilumine la vida de otras vidas. Mire, cuando alguien dice, yo con mi vida hago lo que quiero, realmente no entiende que por precio habéis sido comprados. Mire, como les digo, siempre me gusta contar esto. Me crié en Zárate, a una cuadra, a la vuelta vivía mi hermano mayor y Martín, mi hermano mayor, tiene 3 hijos y mis sobrinos criaban pajaritos.
Y a mí me daban pena los pajaritos. Entonces, ¿qué hacía? Se los compraba. Me traía los pajaritos en una jaula, de a dos, de a tres. Y era mi placer largar los pajaritos. Hasta que un día, digo, me suena conocido este cabecita negra, digo, este amarillito me suena conocido. Como un año seguido me vendieron los mismos pájaros, mi sobrino. Y lo anecdótico no es que me vendieron los mismos pájaros, es que los pajaritos tenían todo para ser libres y volvían a la esclavitud, a encerrarse. Usted y yo podemos tener victoria en nuestras vidas para ser libres y para poder vivir vidas en victoria. Y dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Yo no sé cuál es su pecadito mascota y le hablo con todo cariño porque yo lucho con los míos, ¿eh? No crea que tengo todo resuelto, ¿eh? A veces me da ganas de quejarme de tal o cual cosa. A veces cuando alguien me pasa con el auto y tengo que clavar los frenos porque me encerró, me quiero acordar de un pariente y digo, el Señor te bendiga, porque si yo te agarro no te voy a bendecir. ¿Me entendés? Todos tenemos pasiones caídas, pero en Cristo podemos ser vencedores. Así que, hermanos queridos, estamos hablando de la obra. El disparador de la obra es el amor a Jesús, compartir lo bien que nos ha hecho y ese mensaje que hace que podamos tener vida eterna en Cristo. Misericordia, me encanta, es la palabra mísero, alguien pobre, concordia. El Señor habló de los pobres en espíritu, los que no tienen muchos bienes espirituales, que éramos tú y yo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y cordia tiene que ver con corazón. Bienaventurados los misericordiosos. Usted y yo tenemos que tener misericordia. El médico que lo atiende, el maestro, el almacenero, el de la caja, el de la estación de servicio, su compañero de trabajo, su vecino, su vecina, necesitan escuchar de Cristo. Y no estoy diciendo que le cante un himno y que le lleve un coro a la casa. Regale un folleto y ore por él. Sea un sembrador para la gloria de Dios. Y en la eternidad, como les dije hace un rato, una de las cosas que más debe animar el corazón es saber que va a haber personas que llegaron al cielo porque a Dios le plujo utilizar personas imperfectas. Qué tremenda la obra del Señor, teniendo ángeles perfectos que guardaron su dignidad, utiliza personas imperfectas como nosotros. Qué gran privilegio. ¿Y cuál es la gran consigna? El tabernáculo alumbraba. La iglesia tiene que ser luz. A través de buenas obras. Mire, donde hay parada de colectivo, hay frío, un café, un folleto, un alfajorcito chiquito, un paquete de galletitas. El hospital. Mañana, si Dios quiere, 6:15 de la mañana, tenemos que llevar con Laura una hermana que se va a operar. Actos de amor. Para eso estamos en la iglesia. No para vivir por nosotros, sino para la gloria de Dios. Y te aseguro que cuando perdés tu vida, la vas a hallar. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que haya su vida por causa de mí, del Evangelio, dijo Jesús, la hallará. Quizá los que tienen corazones divididos no alcanzan a experimentar ni la felicidad en el mundo, ni la felicidad en la iglesia. Y vas en la comunión con el Señor y debes pasar y ser alguien íntegro para la gloria de Dios. Y concluyo hablando de la nieve y del frío. Dice que se perdió una persona y
Cuando veía que la luz se encendía, caminaba directo hacia la luz. Esto por un lado, la persona que se perdía. Pero por otro lado, en una casa, en una montaña, la niña estaba con mucha fiebre. Entonces la mamá le daba algo caliente, la atendía y apagaba la luz. Al rato, 40 minutos, una hora, la nena se volvía a descomponer porque era grande la tormenta. Volvía a darle algo caliente, habiendo prendido la lumbrera, la apagaba. Así varias veces en la madrugada. Bueno, la historia cuenta que encontraron el cadáver en el día de una persona que caminaba de manera recta hacia la casa y que luego hacía círculos. Porque si a usted y a mí nos dejan en un bosque, vamos a caminar en círculos, porque tenemos un pie más corto que el otro, aunque no nos demos cuenta, no es perfectamente simétrico, y eso hace que caminemos en círculo, aunque pensemos que vamos derecho. Entonces dice que había parado de nevar, se ve que cerca del amanecer, y encontraron que esta persona había caminado en círculo, pero que había caminado derecho cuando la luz estaba prendida. Y el hermano que lo contaba hizo una gran analogía. La iglesia debe tener la luz del evangelio bien encendido, bien claro. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Léalo después. El evangelio que es predicado, pecado, sangre, muerte, resurrección, conforme a la escritura. Eso es el evangelio, no hay que complicarlo. Y cuando la iglesia mantiene el candelero encendido y sus obras mantienen ese candelero con el mensaje, las almas vienen, pero cuando se apaga, empiezan a perderse en este mundo. Y mueren sin la luz del evangelio, en el frío mundo de la religión. Que el Señor nos bendiga para poder ser fieles. El apóstol Pablo, en su primera carta, Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, dice: hermanos, orad por nosotros. Oren por favor por Laura, oren por mí para tener sabiduría, para aprovechar las oportunidades, para mantenernos humildes y para ser sensibles a las nuevas estrategias que Dios quiere usar para ganar almas aquí en Capital. Y te puedo asegurar, donde hay personas, hay necesidad de misioneros. Y no estoy hablando misioneros tiempo completo, sino de sembradores. Que el Señor nos bendiga. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.